incendio en el vertedero Santa Marta. La alarma medioambiental se instaló en los microbasurales tóxicos. Erradicar los que afectan a Machalí es el objetivo de una rigurosa investigación de 2 estudiantes de geografía de la Universidad Alberto Hurtado. Detalles de este trabajo en www.cambiaelmundo.cl. Cambia el Mundo, posgrados de la Universidad Alberto Hurtado. Dicho esto, ya estamos listos para el primer café. Están sentados en sus mesas, tienen su café, tienen agüita, tienen té. Té toman los más café experimentados en la vida. Ah, ¿todos café? Sí. Es que Café. hay otros panelistas que en la semana ya toman tecito, agüita y hierba. Que tienen más experiencia en la vida. Gonzalo Blume, el director ejecutivo de la Fundación Avanza Chile. Sigue con los mismos cargos, todo, ¿no? Todo igual. Todo igual, sí. O sea, poco revolucionario de una semana para otra. Sí, de una semana para otra, sí. José Manuel Ruiz, militante demócrata cristiano, expresidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, también está con nosotros. ¿Cómo estamos, Sergio? Sí, Buenos días. Estuvo en el Senado ayer, ¿no? Ayer sí terminamos un ciclo sí. bien bonito, importante y contento también. Ahora acaso hablamos un poco de eso en los próximos minutos. Sebastián de Polo, coordinador nacional de Revolución Democrática. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hasta ahora bien, pero a pesar de que hubo un temblor esta madrugada, a las 0:44, acá en Santiago, algunos nos despertamos, somos ligeros sueños, que fue como 1:45 de la mañana. Pero fue suavecito, nada dramático. Oye, bueno, a propósito del cambio de mando en el Senado, esta mañana conversamos con Ricardo Lagos Weber, que reemplaza a Patricio Walker, senador de la región de Aysén, en la testera de la Cámara Alta. Y él hizo una serie de planteamientos que son bien contundentes, digamos. Ahora, me gustaría que ustedes como jóvenes pudieran comentar esta situación, porque se habla que las generaciones más experimentadas, que tienen más carrete político, son más conservadores, son más renuentes a hacer cambios, se resisten, quieren permanecer en el poder, acusan a otros, y él planteó la posibilidad de un referéndum revocatorio, tanto para leyes como para cargos de elección popular. Habló de elecciones anticipadas, que la presidenta o el presidente puedan disolver el Parlamento. Lo comentamos aquí en el diario Cooperativa esta mañana y llegamos a hablar de un sistema semipresidencial. Y él habló de la necesidad, digamos, de poner en consonancia esta iniciativa con los desafíos que implica una nueva constitución. Nosotros le preguntamos a él si había agua en la piscina y hizo una serie de aseveraciones al respecto. Me gustaría saber si ustedes piensan que hay agua en la piscina para un cambio tan sustantivo como este, que, entre paréntesis, de acuerdo a lo que dicen los sabios de este país, sería el primer cambio de constitución en Chile que no resultara traumático, o sea, producto que venga un golpe de Estado, una zona militar, de una revuelta. O sea, que no está precedido por violencia, Claro. A ver, ¿cómo lo van hallando ustedes? Yo creo que es interesante el principio que plantea Gonzalo Blumel, el nuevo presidente del... Más que cuál es la política específica que se aplica o el instrumento, si es referéndum revocatorio, iniciativa ciudadana de ley, yo creo que es interesante pensar mecanismos que profundicen. Yo creo que es un principio que es fundamental y súper sano para la democracia, y esto es súper antiguo, que es establecer instancias, mecanismos de contrapeso y contrapeso democráticos, digamos, de control del poder. Eso siempre es sano, digamos. El poder el poder democrático, cuando se acumula fuertemente en pocas manos, generalmente puede derivar, digamos, en distorsiones del uso de la democracia, o en abusos derechamente, como el caso más común, más típico, el caso de Venezuela, digamos, donde el Ejecutivo tiene control sobre prácticamente todos los poderes del Estado, o tenía hasta hace poco, hasta que perdieron la Asamblea. Entonces yo creo que hay un punto que es correcto. De hecho, en el gobierno que me tocó participar del expresidente Piñera, había algunas iniciativas que apuntaban en esa línea, pero que no prosperaron, porque yo sé que son difíciles, porque en general cuesta desprenderse del poder. Habían 2 particulares que eran bien importantes. Una era la iniciativa ciudadana ley. Se presentó una reforma constitucional para crear la iniciativa ciudadana ley, es decir, que los ciudadanos puedan... Hoy día el origen de la ley surge ya sea del Congreso o el Ejecutivo. Entonces, crear una tercera herramienta de creación de la ley que es a través de la ciudadanía. Esto existe en Uruguay, por ejemplo, y se aplica bastante bien, no es algo traumático. Obviamente es acotado a ciertos puntos, no se puede hacer, por ejemplo, el tema presupuestario, es complejo entregárselo
digamos, al debate de la iniciativa ciudadana de ley. Pero, por ejemplo, ese instrumento, o el instrumento de los plebiscitos comunales, que hoy día en Chile no hay los plebiscitos nacionales están súper acotados básicamente para discrepancia entre el Congreso y el Ejecutivo en la generación de leyes. Y los otros plebiscitos que hay son en el marco de lo que son las comunas. Entonces también se planteó una ley para ampliar esa herramienta. Yo creo que esos son herramientas que son interesantes, que hay que considerar y que en el marco del debate constitucional es correcto plantearlo, digamos. Ayer el presidente de la AGOVER cuando José Manuel Ruiz, el presidente del Senado. El presidente del Senado. Presidente, todos son presidentes. El presidente de la AGOVER cuando hablaba del tema de los referéndums revocatorios, de la iniciativa ciudadana de ley, también hacía referencia a la importancia de entender cuáles son las transformaciones que hoy día también van a permitir recuperar la confianza. Si bien es difícil uno decir cuál es la varita mágica, pero sin duda que avanzar en una democracia hacia más participación, todos pensaríamos que son también formas de que la ciudadanía recupere la confianza, justamente como dice Gonzalo, a través del control, de poder tener más participación en la toma de decisiones. Y yo que quisiera también, yo creo que es positivo, pero quisiera también irme más un poco a la profundidad del tema que plantea después también el senador, que tenía que ver con debatir también en el contexto de la nueva Constitución cuál es el sistema político que tenemos hoy en Chile y cuál es el que queremos. O sea, dejar un sistema tan rígido como el sistema presidencial y avanzar hacia un sistema más parlamentario, con poderes más equiparados en términos de la construcción de las políticas del Estado, de la discusión del país y de la importancia y el rol que tiene el Parlamento, yo creo que también es algo que hay que tomárselo con mayúsculas en la discusión constitucional que viene. O sea, que quizá una discusión que puede ser un poco más elevada, un poco más profunda y al mismo tiempo por eso más costosa de tener, pero quizás es lo medular de también lo que estamos tratando y de los problemas que podemos tener. Pues, o sea, el no hacerse todas las preguntas en el momento en que estamos a puertas de discutir una nueva constitución que son necesarias para transformar Chile, yo creo que sería un error. Y siento que con estos anuncios, por lo menos con el entusiasmo que él tiene de tratar este año, por lo menos se abre esa puerta de tener un debate más profundo en torno al sistema político de Chile y qué es lo que ayudaría también, más allá de estas medidas que podrían incrementar la participación ciudadana. Ahora, a todo esto hay una convocatoria del gobierno, digamos, bastante amplia para debatir la nueva constitución, organizar los cabildos, que sea donde la ciudadanía participe. Eso es como dato adicional, Sebastián de Pol. Oye, yo creo que esto es medular a la hora de mejorar y profundizar nuestra democracia. Nosotros en Revolución Democrática, desde el nombre para abajo, digamos, tiene que ver con esto, tiene que ver con tratar de superar una democracia restringida, de poca intensidad como la chilena. O sea, una democracia de poca intensidad es donde los ciudadanos solo van cada 4 años a votar, eligen un representante y delegan toda la decisión en ese representante. Esta democracia representativa chilena yo creo que es parte también de la crisis en la que hoy día está, que es una crisis de credibilidad, de confianza, de un cuestionamiento profundo a la relación entre dinero y política. También ocurre porque los representantes están demasiado alejados de la ciudadanía. No dan cuenta de sus actos frente a la ciudadanía, no hay forma de sacar un diputado o un alcalde, a menos que efectivamente la Contraloría, o sea, son procesos muy, muy largos. Entonces, el referendo revocatorio yo creo que es una de las formas en las cuales haya un mayor control del representante. Entonces, en Chile tenemos varios como nudos que hay que desamarrar y yo creo que la discusión constitucional debiera ser donde demos ese debate, donde va a haber diferencia, también lo decía el senador, va a haber diferencia, efectivamente hay distintas posiciones, pero si Chile no es capaz de enfrentarse como a los problemas democráticos y al déficit democrático que hemos arrastrado para los próximos años, y si eso además no viene aparejado de nuevos rostros, porque la pregunta legítima que se hace la gente es, los mismos políticos que han tenido una democracia restringida, binominalizada, con poco diálogo con la ciudadanía, ¿serán capaces de renovar sus prácticas y su estilo de hacer política? Yo creo que por ahí está la duda está más que en las intenciones, yo creo que está en la capacidad de las personas que tienen que liderar estos procesos de profundizar de verdad la democracia y ofrecerle a la ciudadanía una democracia más rápida, ¿cierto? Que efectivamente la gente se sienta parte de un proyecto democrático y no como un representante lejano que cada 4 años viene a buscar el voto. Pero yo creo que sí, ojo, al final José Manuel Ruiz. Introducir este mismo debate y gatillarlo desde o sea,
Yo valorar también lo que fue el gatillarlo desde el Senado. Yo creo que es la respuesta a la pregunta que tú te estás haciendo, Sebastián. Pues. O sea, es evidente que sí hay capacidad, pues, que sí hay la posibilidad de instalar debates donde se deben instalar. Yo también creo que hay que tener cuidado. O sea, la nueva Constitución da también para los intereses o los entusiasmos medios mesiánicos en torno a los cambios que pudiesen haber. Yo creo que hay que tener cuidado con ser agoreros de un mundo refundacional, que al final el país yo creo que ha entrado en un proceso desde antes quizás del 2011, pero desde el 2011 nos dimos cuenta de cambios sociales profundos, de demanda de ellos, y yo tiendo a pensar de que el sistema político, tanto en la emergencia de nuevos partidos como también en los cambios que ha sido después de la crisis política que tuvimos el año pasado, y que seguimos teniendo, ha tenido respuestas más o menos adecuadas. Quizás uno esperaría también, siendo joven, ir mucho más allá, pero yo creo tampoco hay que también valorar, o sea, ya lo decían en los discursos en ambos presidentes, y sobre todo el expresidente del Senado, Patricio Walker, a menos de un año de terminada la comisión, o sea, de haberse formado la comisión Engel, todas las materias de ley que fueron abordadas y que se plantearon para el Senado ya fueron aprobadas. Obviamente nos falta mucho, pero sin duda eso es un elemento de respuesta contundente del mismo sistema político que se ve enfrentado a esto. Ahora, esta situación que se reclama como urgente o como necesaria, como importante, tiene un trasfondo que es bien complejo, porque en la última encuesta, por ejemplo, del Instituto Nacional de la Juventud, dice que el 75% de los jóvenes cree que las autoridades no los toman en cuenta. Además, si uno observa los partidos políticos y hace una relación, los que son más viejos, como fueron los partidos políticos antes del 73, la juventud de los partidos eran como muy gravitantes, muy importantes. En cambio, hoy día se ve poco perfilamiento de los jóvenes en las candidaturas a alcalde o concejales, no sé cómo viene el panorama, pero si uno revisa, por ejemplo, el Parlamento o el Senado, claro, hay gente un poco más joven hoy día en el Senado, pero nunca tanto como uno pensara, digamos, como se da en la realidad en un país donde mayoritariamente la población es joven. Y esta encuesta entre jóvenes de 15 a 29 años, que fue la última 2015, arroja este resultado que es sorprendente. O sea, 75% de los jóvenes consideran que no los toman en cuenta. Entonces, ¿cómo se rompe esta posibilidad concreta de democratizar el sistema institucional del país? ¿Gonzalo Blumen? Es complejo, porque yo lo primero, yo en general no soy de los que se ponen con una posición más agorera de decir que estamos al borde del caos. Yo creo que no, yo creo que lo que ha pasado en Chile es súper es complejo, está lleno de temas muy delicados, pero yo creo que es parte también de una democracia que ha ido madurando. La democracia chilena es muy distinta a la democracia hace 20 años atrás, y las personas están más exigentes y las personas son más informadas. Y eso lo planteaba, de hecho, el presidente del Senado, Lagos Ver, y yo creo que está bien, es un fenómeno que es positivo y que además pasa en la mayor parte de las democracias más consolidadas. Ahora, lo que tú señalas de esa encuesta, yo creo que responde a un fenómeno que es más amplio, que es que la gente, la sociedad, se ha ido de alguna manera desintermediando. Es decir, las personas son más desconfiadas de las autoridades, son más desconfiadas de los representantes, y eso hace que el fenómeno sea más complejo. Un caso que lo refleja y que lo ilustra fuertemente es en la encuesta CEP, cuando preguntan a las personas por su posicionamiento político. Hoy día la gente que se identifica con la derecha y la izquierda, que son como los dos polos tradicionales, es muy poca gente, entre el 10 y el 12% en cada caso, y los que se identifican con la opción ninguno, ni siquiera independiente o el centro, la opción ninguno, llega casi al 60%. Entonces, yo creo que efectivamente ahí hay un fenómeno que hay que atender, y que yo creo que pasa por más democracia y no por menos democracia, es decir, por fortalecer las herramientas de la democracia y generar más espacio. De hecho, cuando se introdujo la inscripción automática y el voto voluntario, apuntaba en ese sentido, y nos encontramos con el chaparrón de vuelta, digamos, de que la gente, en vez de ir a votar más, fue a votar menos, pero yo creo que no hay que romper el termómetro. Claro, lo que ahí se refleja, en definitiva, es que la política tiene que hacer un esfuerzo por interpretar y representar de mejor manera a los ciudadanos. Yo no sé si esto es como automático, o sea, no es por abrir más espacios que José la gente va a participar más, creo yo. O sea, uno es falta de espacio, evidentemente, de participación o mecanismos de participación en distintas instancias, evidentemente restringe el que algunos que quisieran participar pudiesen participar, pero cuando el nivel de desconfianza es tan alto, yo también creo que hace falta preguntarse otras cosas más profundas respecto de cómo estamos cultivando la ciudadanía.
ya es por la formación ciudadana que tienen, sobre todo los niños, los jóvenes, adolescentes, o sea, dónde son los espacios para el civismo que entregamos, los espacios de discusión que fomentamos, incluso los espacios de la cultura que en distintos núcleos de sociedad más básicos, barrios, espacios para compartir. O sea, esto de la crisis de desconfianza que tenemos hoy día, el no verse representado, también va directamente relacionado con la muerte de muchos espacios de comunidad, espacios de decisión respecto del futuro, ya sea de mi barrio, de la localidad donde vivo, que también han muerto. O sea, las juntas de vecinos, las organizaciones básicas de la sociedad han ido disminuyendo. Y va directamente relacionado con el tema de la desconfianza. Entonces yo también creo que es importante pensar, más allá de abrir espacios de participación, que hay que abrirlo, y que eso la nueva Constitución da la posibilidad de hacerlo, también preguntarse cómo uno genera una cultura cívica distinta en el país. Ahora, esto de la cultura cívica distinta, veamos qué pasa en la realidad. En las federaciones de estudiantes universitarios de Chile participan menos de la mitad. Así es. 30%, 40% en el mejor de los casos. 25%. Segundo dato. En estas elecciones, los partidos políticos tradicionales de Chile, en su expresión juvenil, están en una situación muy precaria. Han surgido otras organizaciones. Ahora, eso alternativas. Eso es súper importante, que por ejemplo por el lado de Chile Vamos está Evópolis surgiendo en una posición más intermedia, está Amplitud, por el lado de la izquierda está Revolución Democrática, que son 3 grupos, agrupaciones políticas jóvenes más bien. Pero uno podría pensar que esas agrupaciones deberían haber estado al alero de los partidos políticos tradicionales, por ejemplo. ¿Por qué aparecen grupos, por ejemplo, que son de izquierda, pero que no están bajo el alero de los socialistas o los comunistas? ¿O por qué aparecen grupos que son pro derecha o centro derecha, que no están bajo el alero de la UDI o de Renovación Nacional? O aparecen grupos cristianos también que no están bajo el alero de la democracia cristiana. Entonces, ahí hay un fenómeno que me parece interesante que ustedes lo consideren, porque además en esta misma encuesta, miren la cifra, el 4% afirma que se acercaría a algún partido político para hacer un planteo. El 4%. O sea, el otro 96% no se acercaría a un partido político. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, ¿cómo se rompe eso? Ustedes que son jóvenes saben más que yo. Mira, yo creo hay Sebastián de Polo. Hay una tesis y un trabajo muy que ha hecho durante muchos años Manuel Antonio Garretón para hacerse este tipo de preguntas. Entonces dice, en la democracia hasta el 73 había un vínculo muy profundo entre el partido político y las organizaciones sociales representativas. Por ejemplo, la Federación de Estudiantes, los sindicatos, la CUT, era más o menos, era natural que los partidos políticos se presentaran a las elecciones de organizaciones sociales, federaciones. Entonces, no sé, la democracia cristiana tenía un segmento universitario que participaba en las elecciones de las federaciones, los comunistas, los socialistas. Y de alguna manera la democracia después del año 90, dado la dictadura también, se rompió ese vínculo. Por tanto, los partidos quedaron solo en la esfera institucional y no en la esfera social, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, en muchos lados, decir que uno es de un partido político te resta voto a la hora de ser elegido presidente del centro de alumnos o de la federación de estudiantes o del sindicato en el que tú estés, porque los partidos, y dada la democracia protegida, diseñada por Jaime Guzmán y que se implementó de los 90 para acá, los partidos quedaron como solo en la esfera institucional, legal, administrativa, digamos, de la formulación de leyes, con un parlamento con poderes muy disminuidos, con un presidencialismo exacerbado. O sea, si aquí los presidentes que hemos tenido del 90 para acá hubieran ocupado todas sus facultades, porque ninguno las quiso ocupar todas las facultades que tenía, estaríamos en un semi-autoritarismo así portaliano, digamos, ¿no? Que hay un orden donde hay una sola voz que dice, por ejemplo, hoy día se ven las cosas prácticas, los diputados y senadores no pueden proponer nada que tenga gasto fiscal, nada. ¿Tiene algún sentido eso? Tiene algún sentido, pero no tiene todo el sentido, digamos, ¿no? La pregunta es si hay una mayoría de 60 diputados, la mitad que quiere hacer una propuesta. Yo creo que tiene que haber un juego mayoritario sobre eso también, digamos. Entonces, pero ahí se presenta un problema con respecto, por ejemplo, el presupuesto. Si el Parlamento pudiera decidir aumentar partidas, rebajar partidas, y en vez de los 58.000 millones de dólares, por ejemplo, para el presupuesto 2016, ¿no? Con los parlamentarios proponiendo cosas, además muchos pensando en su reelección parlamentaria,
y aumentar el presupuesto a 100.000 millones. No sería fácil. ¿Cómo se cuadran los números? Pero en Estados Unidos que más difícil. Pero en Estados Unidos pasa eso. O sea, el Congreso, no sé, todos hemos visto las noticias, ¿no? Cuando cualquier presidente norteamericano quiere como aumentar el gasto militar, tiene que ir ante el Congreso a solicitar ese aumento de gasto. Es decir, la relación parlamento-presidencia puede ser distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a que sea, digamos, ¿no? Sin caer tampoco, porque hay un fantasma aquí con el parlamentarismo. Pero yo creo que no estamos... Disculpa. Perdón. Hay un fantasma con el parlamentarismo o con fórmulas menos autoritarias o centralizadas de administrar el poder, y ese fantasma debiera ser capaces de conversarlo. Entonces la pregunta que yo me hago, que es un poco irónica también, es, ¿necesitamos un Senado? Entonces, qué bueno que el senador Lagos Weber quiera hacer estos cambios, pero a lo mejor el cambio que necesitamos es una cuestión unicameral, como en Francia, por ejemplo, ¿no? O en Alemania. Entonces, yo creo que hay que tener mucha más imaginación institucional para poder repensar y relanzar el proyecto democrático que el país necesita. Sí, yo creo que nos alejamos un poco del corazón de lo que era la pregunta, porque en definitiva yo siento que estos debates sí son importantes, pero poco tienen que ver justamente con el incentivo a la participación más básica del ciudadano, que uno esperaría que todo, en definitiva, tengamos una democracia de tal intensidad que todos los ciudadanos sean personas que en definitiva participen de todas las instancias y voten, y bueno, probablemente no va a ser nunca así. Pero sí lo que nos interesa al menos es que respecto a las decisiones básicas de tener una conducta cívica apropiada, de vivir en comunidad, en sociedad, al menos todos tengan un grado de participación. Y yo creo que eso tiene que ver incluso con estas decisiones sí son relevantes, o sea, discutir cómo vamos a configurar el sistema político adelante, y yo coincido plenamente, y quizás es importante sobre todo, y esa pregunta tiene que ver también con los nuevos movimientos, Sergio. O sea, yo creo que los jóvenes hoy día, nuestra generación, más para arriba, para abajo, o sea, en términos amplios me refiero, es una generación que también aspira a crear. Dado lo que hoy día está sucediendo, dado lo que han pasado los últimos años, hacerse las preguntas de fondo de la vida. Y eso tiene que ver con dar respuestas políticas, dar respuestas desde la institucionalidad a las preguntas tal cual, y no restringirse en el camino. Y yo creo que sin duda la estructura, ya sean partidos políticos, yo no creo que las únicas instituciones que están hoy día en crisis son los partidos políticos. O sea, también vemos, por ejemplo, organizaciones sociales, incluso como la CUT, que la forma en que tienen de elegir a sus representantes ya son bien anacrónicas. Entonces, yo también siento que hoy día nuestra nueva generación, y por eso la interpretación también en nuevos movimientos, tienen la necesidad también de dar respuesta acabada a las preguntas importantes, y no verse restringido por lo que anteriormente se hizo o se respondió a aquello. Gonzalo Blumel, ¿tú quieres decir algo o hacemos la pausa ahora? No, solo me quedé reflexionando. Esto es el dato, no un dato freak, el antecedente histórico, que la discusión presupuestaria en Chile terminó, digamos, con las facultades para el Congreso y se la entregó en forma exclusiva al presidente después de la Guerra Civil de 1891, a propósito. Sí. No digo que vuelva a pasar, digamos, sí, claro, pero para tenerlo presente, ese es el marco histórico, porque efectivamente lo que pasó ahí fue que a Balmaceda le rechazaron la ley de presupuesto y se produjo, digamos, ahí un diferendo entre el Congreso, entre Ejecutivo y Legislativo, que terminó, digamos, con el Legislativo amparado bajo el resguardo de la Armada y al Ejecutivo bajo el amparo del Ejército, y bueno, el resto de la historia es conocida. Bueno, hay que decir que en función de esa situación, hoy día si el Congreso rechaza el presupuesto que envía el gobierno al Parlamento, queda entonces establecido que el presupuesto del año anterior rige para el año siguiente. Y tú sabes que ese mecanismo también se extrapoló, se aplica a los municipios. Es bien interesante, me tocó trabajar en municipios. El alcalde tiene que hacer su propuesta de presupuesto también en septiembre, y tiene un plazo hasta fin de noviembre, igual que el Ejecutivo, y si no se la aprueban los concejales, se aplica el del año anterior. Claro. Supuestamente. Señores, hay una pregunta que planteamos aquí. ¿Perderías hasta un 40% de tu bono? Aprovecha los beneficios tributarios del APB e inviértelo en Principal Financial Group, número 1 en APB en Chile, líder global en inversiones y pensiones. Decídete y duerme tranquilo. Pide tu crédito de consumo Coopeuch hasta en 84 cuotas y continúa construyendo tu sueño junto a tu familia. Coopeuch, unidos por lo que quieres. Los señores Gonzalo Blumel, José Manuel Ruiz, Sebastián de Polo, hacen una pausa, respiran profundo, volvemos en un instante. Otro café. Para otro café, el segundo ya. Don Marcos Concha, hable usted con el sonido. Trabajo social, políticas de bienestar, intervención social y socioeducativa.
metodologías de investigación, políticas sociales, son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Departamento de Trabajo Social, Universidad Alberto Hurtado. 51 ovejas, 52 ovejas, Diego, 53 ovejas. Quiero dormir. ¿Ah? Silencio. Ya, 54 ovejas. Diego, 55. invierte el bono en Principal y duérmete tranquilo. ¿Perderías hasta un 40% de tu bono? Este año inviértelo en Principal y aprovecha los importantes beneficios tributarios del APB. Ahora dormirás tranquilo. Principal Financial Group, número 1 en APB en Chile y líder global en inversiones y pensiones. Total de activos incluye activos de Cuprum, AFP, Asociación de Fondos Mutuos y Superintendencia de Pensiones. Diciembre 2015. Llegó marzo, llegó marzo, llegó... Hay que pagar cuentas, hay que pagar cuentas, hay que pagar... Este mes con Coopeuch sueña más liviano. Pide tu crédito de consumo Coopeuch hasta en 84 cuotas y continúa construyendo tus sueños junto a tu familia para que marzo sea mucho más relajado. Infórmate en coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Coopeuch, unidos por lo que quieres. Atención, recuerda que durante marzo se paga el aporte familiar permanente a las familias de menores ingresos. Si recibes pago por tus cargas familiares, puedes ser una de las personas con derecho a este beneficio. Consulta por los requisitos, fechas y lugar de pago llamando al 600-262-0505 o ingresando a www.aportefamiliar.cl. Más protección social para la familia chilena. Instituto de Previsión Social. Todos por Chile. Gobierno de Chile. Los viajes a dejar a los niños al colegio, los paseos de fin de semana, las idas al cine, las juntas con los amigos, las salidas a comer. En marzo vuelven muchas cosas buenas. Volvió Toyota Sale. Modelos espectaculares con bonos imperdibles. Cotiza el tuyo en toyota.cl o acércate a cualquiera de los concesionarios Toyota a lo largo del país y aprovecha la oportunidad de tener el modelo Toyota que siempre quisiste. ¡Apúrate! El tiempo pasa volando y Toyota Sale es solo hasta el 31 de marzo. ¡Aprovecha hoy! Toyota Sale. La Libertadores se vive al aire libre. Este miércoles, el cuadro albo viaja a Belo Horizonte al rescate de puntos y todo Chile atento a una jugada imperdible. Atlético Mineiro frente a Colo-Colo. En directo, Grupo 5, Copa Libertadores. Miércoles, 8 de la noche, al aire libre en Cooperativa. Ya comenzó el Festival de Sabores en el Bohío, el restaurante al aire libre de Sheraton Santiago. Disfrute de su nueva temporada de verano con exquisitas carnes grilladas, su variado buffet, alternativas de platos de pescados y pastas y la reconocida olla del chef. Conozca las deliciosas tentaciones que cada día se preparan en el Bohío de Sheraton Santiago, de lunes a domingo en horario de almuerzo y cena. Reservas al 222-33-5000, anexo 7026. Porque todos lo estaban esperando. Ven a Líder por los 1000 productos a 1000 pesos. Grandes marcas a solo 1000 pesos. Llena tu carro con las marcas que más te gustan. No te pierdas 1000 productos a 1000 pesos. Porque ahora el total de tu boleta será aún más bajo. Líder, precios bajos todos los días. Promoción válida solo en Líder desde el 25 de febrero al 23 de marzo de 2016. Ahora en tu mesa, salud, sonido y sabor. Sal líquida Tatio, 0% sodio. Sí, líquida y sin sodio. Dos grandes ideas juntas en un práctico envase con dosificador spray. Para sazonar tus ensaladas como nunca antes. Y con todos los beneficios del potasio. Ayuda a eliminar el exceso de sodio, a disminuir la presión arterial. Mejora el funcionamiento renal y más. Una idea 100% chilena y 0% sodio. Sal líquida Tatio. Tradicional. Más salud, buen sabor. Cámara Chilena de la Construcción. 19 grados. 19 grados en Santiago. La Serena es turismo y construye nuestra imagen en el exterior. Temuco es agricultura y construye el abastecimiento del país. Puerto Montt es pesca y construye el prestigio de nuestros productos del mar. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa.
27 minutos para las 10. 27 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Pide tu crédito de consumo Copeuch, 84 cuotas, y continúa construyendo tus sueños junto a tu familia. Copeuch, unidos por lo que quieres. Perderías hasta un 40% de tu bono. Aprovecha los beneficios tributarios del APB e inviértelo en Principal Financial Group, número 1 en APB en Chile y líder global en inversiones y pensiones. Decídete y duerme tranquilo. Segundo café, algunos tecitos también. Estamos en una nueva mañana en Cooperativa con los señores Gonzalo Blumel, José Manuel Ruiz y Sebastián de Polo. Oye, yo les tengo un regalo acá de la editorial Forja. Ah, pero qué bien. A ver, vamos con Gonzalo Blumel, del vistazo impertinente a la moral republicana, las virtudes públicas, los vicios privados de algunos senadores y diputados que aún ocultos en una mascarada caníbal podremos reconocer con espanto recorriendo los pasillos de nuestro Congreso Nacional. Dice la presentación, Cocinando con caníbales. Este libro es de Charlie Purple. Mira qué linda la portada. Para Semana Santa. Para Semana Santa, para que entretenga. para tener un Viernes Santo. Claro. José Manuel Ruiz. Operación Austral, una novela cargada de secretos, muertes, intrigas y persecuciones, en que la verdad aparece y se combina con la ficción, creando un relato donde nada es lo que parece. Editorial Forja nos trae Operación Austral, de Raúl Lasaña Rips. Eso. Aquí está también. Y Fuga del Paraíso, finalmente, para don Sebastián de Polo, donde el autor Brani Cardoch Sedán dice: escribir sobre Cuba siempre es un problema. No todos quedan conformes con lo que el autor expresa y se corre el riesgo de ser catalogado como anticubano. Esa es parte de la presentación de Fuga del Paraíso de Brani Cardoch Sedán. Ahí las juego con la... Me encantó. Con la camisa, con la guayabera. Oye, hablando de Cuba, me acabo de leer Gonzalo Blumen, El hombre que mata a los perros, de Leonardo Padura. Muy bueno. Es una magnífica novela, muy recomendada, así que si tienen ocasión de tomarla por ahí, hay que leerla. Oye, estaba contando esta mañana en el diario Cooperativa las críticas que formula el expresidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, a la agenda corta. A la agenda corta antidelincuencia. O sea, ahí estamos en problema porque la agenda corta antidelincuencia, muchos consideraban que era clave para enfrentar los problemas que tenemos, donde la delincuencia hace noticia todos los días. Algunos dicen que se exagera demasiado en los medios de comunicación, pero al mismo tiempo están también, por otra parte, las personas que son víctimas de delito. La aprobación de algunos puntos será una contrarreforma procesal penal, dice Sergio Muñoz, y en un informe que entregó al Pleno de la Corte Suprema y que se lo remitió el lunes a la Comisión de Constitución del Senado, al presidente de esa comisión, Alfonso de Urresti, donde dice que vamos a tener un cambio sin duda contrarreformal, ¿no? La juridicidad y presunción de inocencia se rompe, vamos hacia un régimen con esta propuesta policial, escriturado, y abre las puertas al retorno del sistema inquisitivo. O sea, es bien crítica la situación desde la perspectiva de Sergio Muñoz en este informe del Senado, ¿no? Sí, yo creo que él tiene un punto, que es que efectivamente Gonzalo Blumel, el debate de la seguridad ciudadana, al final es una ponderación de ciertas garantías, digamos. Y efectivamente, por ejemplo, el caso emblemático de la agenda corta, el control preventivo de identidad. Que lo discutimos acá hace Lo discutimos hace poquito. Y que efectivamente hay dos garantías o dos derechos, digamos, que están en contraposición. Uno es la libertad, digamos, de desplazamiento, y la otra es la seguridad. Y yo creo que es un debate democrático, es un debate legítimo. Hay distintas visiones. Yo pienso que el presidente de la Corte Suprema, o expresidente, perdón, en este caso, yo no comparto su posición. Lo que sí es como un análisis o una cosa más política. A mí me llama la atención que el gobierno plantea un proyecto de ley que en la práctica de su coalición, de la nueva mayoría, no lo defiende nadie, salvo el subsecretario Lewy, que ha sido muy entusiasta en promoverlo, y porque obviamente él tiene el tema de la seguridad ciudadana, tiene una enorme responsabilidad en la materia, pero efectivamente el gobierno se ha quedado muy solo en esto,
Y yo creo que ahí hay un problema en la conducción política que no es nuevo, digamos, porque también pasa un poquito con el proyecto de ley de aborto, con la reforma laboral que se tuvo que posponer otra semana más porque no hay acuerdo, como el cuento del lobo. Entonces, yo creo que hay una cosa, quizás yendo un poquito más atrás, más allá de entrar al debate puntual, a la forma en que se conducen las iniciativas emblemáticas del gobierno, que por lo general terminan siendo defendidas por casi nadie y apoyadas por muy poco. No obstante, salió una encuesta hace poco que muestra que, más allá de la opinión que cada uno pueda tener, el control preventivo de identidad tiene un apoyo cercano al 80% de la población. Entonces, quizás lo que hay que pensar es la forma en que se hace esto, de la manera que signifique las mínimas interferencias para las garantías de los ciudadanos. Yo lo he planteado también porque el proyecto yo creo que podría ser mucho mejor, podría ser planteado de mucho mejor manera, y en ese sentido hay que ver lo que la gente está pensando y lo que a la gente le está pasando. Y lo que a la gente le está pasando, y con esto termino, es que en materia de temor a la delincuencia, hoy día todas las encuestas muestran que hay una cifra récord, eso es la cifra más alta en 15 años, y esto básicamente por el aumento de un tipo de delito, según todos los indicadores y estadísticas, que es el del robo con violencia o intimidación. Entonces, y que se refleja fundamentalmente en el portonazo, digamos. Entonces, yo creo que ahí hay un fenómeno que se ha producido o que se ha marcado muy fuerte en los últimos 2 años y que hay que hacerse cargo de ese fenómeno. Ahora, como dato para la conversación de usted, Sergio Muñoz plantea y comenta que si bien felicita la preocupación para enfrentar la delincuencia, no es posible anteponer y subsidiar la persecución penal al mismo tiempo de debilitar garantías y derechos de la población. Cita textual que hace José Joaquín Suzuki en el Mercurio esta mañana. Yo la verdad... José Manuel Ruiz. La verdad que uno no estando de acuerdo con el control preventivo de identidad, ya lo discutimos acá en extenso. Yo no sé también qué es lo que se busca. O sea, yo estoy de acuerdo que cuando los proyectos se alargan en la discusión, evidentemente se interfiere más en ello y salen informes como esto, pero también el lenguaje a mí me da a entender que también hay una intención de generar un impacto en términos de lo que se quiere transmitir. Es llamativo, lo mismo que leías tú, Sergio, y otras citas del informe, como hoy es demasiado crítico. Entonces, bueno, veremos, yo creo que pasa, o sea, y una salvedad solamente a lo que decía Gonzalo. Ojo con esto de decir que el trámite legislativo ha sido, no sé si no lo dijiste tú, pero se da a entender como que es pésimo o que demora mucho, o sea, pésimo, pero que en definitiva hay un desorden, claro, hay un desorden gigante. Yo no creo que sea, así. O sea, de hecho en enero, del dicho al hecho que saca siempre Ciudadano Inteligente, en el mismo tiempo el trámite legislativo en términos de cumplir los compromisos ha sido más alto que el del presidente Piñera, según su análisis. En el mismo tiempo están por un punto están arriba, pero más allá de eso, evidentemente que las reformas que han habido en este tiempo, todos podemos coincidir que han sido de una contundencia bien importante. ¿Te gusta o no la reforma? ¿Me entiendes? O sea, en temas de ley de inclusión, en temas de la reforma tributaria, el fin al sistema binominal. Entonces yo también, ojo con estas aseveraciones que hacemos al voleo y que pueden ser, pucha, si uno no las explica bien, tienen distintas interpretaciones, creo yo. Oye, yo creo que uno de los problemas con estos temas de la delincuencia, de seguridad ciudadana, es que la agenda sea corta. O sea, aquí no hay soluciones ni atajos rápidos. Y yo creo que lamentablemente los gobiernos, como tienen esta presión de las encuestas y semana a semana, y a veces trabajan un poco más para las encuestas que para soluciones de fondo, debiéramos dar un debate que es más grande que el control de identidad. Yo creo que ahí hay cuestiones como de gestión. Yo creo que yo estoy en contra del control preventivo de identidad, básicamente porque en un país tan desigual como Chile se presta para la discriminación. Es muy probable que los jóvenes de poblaciones sean altamente controlados preventivamente en su identidad y los jóvenes del barrio alto sean pocamente controlados preventivamente. Los globos vigilantes fueron suprimidos por disposición de la justicia, pero la gente falta la Corte Suprema. Pero claro, pero la gente está reclamando que pongan globos vigilantes. Quieren más globos, ¿no? Claro, pero yo creo que es una solución facilista de corto plazo intentar no hacerse cargo del problema profundo. Y el problema profundo es que Chile no tiene altas tasas de crimen comparado con cualquier país de nuestros ingresos. ¿Para qué decir de la región latinoamericana?
Chile tiene, el problema que tiene es una percepción de inseguridad desatada, y esa percepción de inseguridad desatada necesitamos como darle certeza a la gente de que cuando alguien pasa porque comete un delito, hay justicia en ese delito y hay un encarcelamiento, hay una posibilidad de rehabilitación. Y lo que falla en todo este sistema es esa posibilidad de rehabilitación. El otro informe de la Corte Suprema, lapidario respecto a la situación de las cárceles, hace que si metemos más gente a la cárcel, lo que estamos generando es más escuela del delito. Entonces, si no nos metemos al problema completo, que es la agenda larga, es muy poco probable que solucionemos la percepción de la ciudadanía respecto a que existe justicia y que bajan el temor a la delincuencia. Oye, no sé si alcanzo a hacer un pequeño comentario muy breve de lo que dijo Sebastián, que yo estoy de acuerdo, falta la agenda larga, pero es un poquitito injusto cuando plantea que nadie se ha hecho cargo de esto, porque por lo menos lo que yo conozco, digamos, que fue lo que se hizo durante el gobierno anterior, yo creo que hay 3 proyectos que son fundamentales, que se enviaron al Congreso para la discusión y que hoy día están congelados, y que yo creo que es urgente retomarlo. Uno, es la reforma del Sename, que hay un consenso transversal que tiene que cambiar. De hecho, el proyecto que se envió durante el gobierno del presidente Piñera plantea transformarlo completamente y separarlo en un Servicio Nacional de la Infancia y en un Servicio Nacional de Rehabilitación. Y eso hay mucho consenso técnico, pero hoy día está congelado y al parecer la retroexcavadora le pasó por encima. El segundo proyecto, que era súper relevante, es uno que se llamaba la reforma, que establecía, la reforma procesal penal lleva poco más de 10 años de plena implementación, y establecía ajustes que son fundamentales y cambios que son fundamentales y modernizaciones a la luz de la experiencia. Hoy día también sigue paralizado. Y el tercero es otro que también ha sido recomendado por todos los expertos, que es la reforma al Código Penal, que tiene más de 150 años el código que nos rige actualmente. Ese se envió más bien al final, pero quedó presentado en el Congreso y también duerme el sueño de los justos. Entonces yo creo que agenda larga hay. Lo que falta es decisión para implementarla. El día jueves, por ejemplo, se presenta la Política Nacional de Infancia. José Manuel Ruiz. Y que no tiene solo que ver, o sea, porque si uno dice, se pasó, se dejó de lado, se votó el proyecto del Sename, también es injusto al margen de las decisiones que son distintas, que se han tomado también. O sea, eso se pospuso justamente porque el gobierno quiso tener primero el debate de la subsecretaría de Infancia, la ley de garantía y el defensor del niño, que son 3 patitas de un sistema que se va a discutir primero y luego implementar, y que se presentan mañana. Mañana se presenta la Política Nacional de Infancia. Algunos de los proyectos de ley ya están en el Parlamento, sí, y otros van a ingresar. O sea, pero un poco también para que no nos quede ahí como en el aire, porque vamos sintiendo que aquí se van votando cosas y nunca es así, nunca es absoluto. La pregunta es si es necesario esperar 2 años para discutir sobre la reforma del Sename, que yo creo que no es necesario. Bueno, a propósito de toda esta situación que ya se arrastra durante bastante tiempo, de irregularidades o delitos que se habrían cometido en esta relación de la política con el mundo de los negocios, con el mundo del dinero, el royalty sigue penando, aparte de Pablo Longueira, que en el caso Corpesca, por ejemplo, ha postergado la declaración, pero también aparece en el otro caso donde se ha citado como testigos a exministro del presidente Piñera por la ley de royalty. Precisamente están Lorenz Goldborn, Cristian Larroulé, Felipe Larraín. Se requiere también la presencia de subsecretarios como Rodrigo Álvarez y Claudio Alvarado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esta situación cuánto tiempo se podría prolongar? ¿Cuánto es lo prudente y adecuado, digamos, en función de esta búsqueda permanente de recobrar la confianza, que parece ya como una especie de ansiedad de muchos sectores que tienen que ver, digamos, con el ejercicio del poder en el país? Yo, mira, Sergio, es difícil colocarle una dimensión temporal. O sea, uno esperaría que dure, o sea, ojalá que no sea muy extenso y que dure lo que tenga que durar y que paguen los que tengan que pagar. Pero yendo un poco más allá, en otra o quizá otra arista del mismo tema, yo siento que nos competen 2 cosas. Uno, tal como se ha aprobado que haya pérdida del escaño, que quienes hayan sido electos con trampa se pierdan el escaño, si se compruebe pierdan el escaño. También, ¿pero eso está establecido ya? Sí, la pérdida del escaño ya se aprobó. Está en la reforma que cambia el sistema de financiamiento de la política. Sí, la política, sí. Pero yo también esperaría, y sin una ansiedad mayor, sin ser muy frenético en esto, esperaría que toda ley que se compruebe que fue tramitada con algún parlamentario cohechado, que se compruebe, o sea, que en definitiva también tenga una revisión racional. No me refiero a andar derogando leyes, pero justo también para la ciudadanía, porque eso también nos ayuda a recuperar la confianza, y que ojalá no haya
que no haya una resistencia a aquello, sino, o sea, si en el día de mañana, bueno, se comprueba el tema de la ley de pesca y se comprueba como al parecer en el royalty, es evidente que tiene que ser al menos revisado racionalmente. ¿Cuáles elementos de esa ley fueron aprobados producto también de actitudes tramposas? Sí, yo creo que la Sebastián de Polo. La respuesta y las intervenciones públicas del expresidente Piñera han sido totalmente insuficientes. Totalmente insuficientes. O sea, aquí hay un cuestionamiento. ¿Tú te refieres a la última declaración que hizo sobre la situación de Longueira y del royalty minero? O sea, el gabinete del expresidente Piñera tiene a Lawrence Goldberg procesado por financiamiento irregular de la política, que era ministro de Minería. Al subsecretario de Minería procesado por varias cosas más, entre esos... yo creo que el que está más complicado tanto en el caso Penta como en vínculos con Soquimich. Recuerden que eso tuvo que derogarse la licitación de el litio. ¿Recuerden cuál es el problema que hay ahí? O sea, ahí el subsecretario Barner está mucho más complicado incluso judicialmente. Y ahora el ministro Pablo Longueira, el ex ministro Pablo Longueira, también. Entonces, la respuesta que ha dado el expresidente Piñera es, a mi juicio, totalmente insuficiente. Es el artículo o la modificación que le llegó a Longueira desde SQM. ¿Conocía el comité de ministros que esa era la fuente? Él tiene que decirle ante el país, yo sabía que era la fuente o no sabía que era la fuente, porque si no estamos ante una efectiva intromisión de un interés particular en la legislación de todos. Entonces, yo entiendo que la ciudadanía se indigna, y cuando se indigna la ciudadanía dice que se deroguen estas leyes o que se anulen, pero yo también entiendo que eso no se puede hacer, sino que hay que ser más proactivo, a decir, mire, esto y esto tiene dificultades, revisémosla, y yo creo que el gobierno ahí debiera actuar más rápido. El gobierno debiera decir, mire, vamos a reestudiar el tema del royalty, vamos a reestudiar la ley de pesca. Y yo siento que al gobierno le ha faltado fuerza a la hora de decir, aquí hay un proyecto de ley o volvamos a hacer la discusión. Porque por otro lado tenemos los parlamentarios pidiendo la anulación de las leyes, que yo encuentro que es un mal camino, porque no existe institucionalmente. No existe institucionalmente. Sí. Hay otras constituciones que lo permiten, la nuestra no, digamos, ¿no? Entonces, dado que no existen, el gobierno debería ser más proactivo a decir, bueno, poner en discusión una reforma o volver a discutir aquellas cosas que están siendo cuestionadas. Entonces, si nos demoramos, la gente va a seguir sintiendo de que aquí hay un arreglín, y que ese arreglín, digamos, quiere ser tapado, por último haciendo esperar que llegue. Es como cuando los partidos de fútbol la gente empieza a jugar para atrás, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que falta proactividad de todos los sectores, e insisto, las explicaciones que ha dado el expresidente Piñera son absolutamente insuficientes. Bueno, Gonzalo me dejaron la pelota en mi cancha, así que la voy a tomar. No, yo no estoy de acuerdo con Sebastián. Primero... con Sebastián de Polo, no con Sebastián Piñera. ¿Eso? Sebastián de Polo, con Sebastián de Polo. Con el de los bracitos largos, no, el de los bracitos cortos. No, además Sebastián yo lo sigo en Twitter, así que leí sus opiniones y acá está mucho más moderado y matizado y ecuménico que lo que es en Twitter. Pero Twitter es así, digamos, es un festival de opiniones y hay que tomarlo como lo que es. Muy valioso por lo demás, yo también me gusta mucho Twitter. No, yo no estoy de acuerdo por varias razones. Primero, se hace una simplificación a propósito de los temas en los que han aparecido las distintas exautoridades, porque de los tres casos que mencionó, prácticamente ninguno tiene que ver con actuaciones del gobierno. El caso de Pablo Longueira era como parlamentario, no como ministro, por lo tanto no es parte de la actuación del gobierno. El caso de Lawrence Goldberg fue como candidato o precandidato a la presidencia, no como exministro de Minería, sin perjuicio de lo que las investigaciones ahora determinen. Y en el caso de Pablo Wagner fue cesado en sus funciones de subsecretario producto de los problemas de la licitación del litio. O sea, ahí se tomó, eso fue 2011, 2012, o sea, fue bastante rápido. Entonces yo no estoy de acuerdo y lo que... Necesita una mejor selección de personal, entonces. Bueno, puede ser, no lo sé. ¿Se acuerdan del gobierno de excelencia? Pero lo que yo quiero decir... No, si todos los gobiernos tienen problemas, y eso... No, pero José Manuel, no nos saquemos la suerte entre gitanos. En 2010 llegaba el gobierno de excelencia, ¿se acuerdan? José Manuel, no nos saquemos la suerte entre gitanos. De hecho, el gobierno del expresidente Lagos tuvo un ministro preso, que fue Carlos Cruz, digamos. O sea... Aquí yo creo que decir que nadie tiene problema o que todo está, o que hay ciertos grupos que van a estar inmunes, eso yo creo que no es correcto. Lo que importa es cómo se toman las decisiones y cómo se resuelven. Creo que las investigaciones tienen que durar lo que tienen que durar y tienen que resolverse, me parece bien, en particular en este caso, que se cite a exautoridades como testigos para entregar más antecedentes para que se dilucide bien cómo se tramitó la ley. Porque lo que el expresidente planteó fue dos cosas. Uno, que la ley del royalty fue una buena ley, que se estimaba que iba a recaudar $1.000 millones para reconstrucción y recaudó $3.000 millones. De hecho, en el caso particular de SQM,
La recaudación pasó de 29 millones de dólares en los 3 años previos a la ley a 75 millones de dólares en los 3 años posteriores. Entonces, la ley fue eficaz para su objetivo y no hay ni una duda de la legitimidad respecto a cómo se gestó. Hay una columna de Carlos Peña, que yo de hecho discrepo de lo que plantea, porque al plantear además cuando uno dice que porque un parlamentario, por ejemplo, puede haber recibido pagos de una empresa, y por eso la ley tiene que derogarse, tiene que votarse por completo, lo que se está diciendo es que el resto del Congreso es completamente incompetente, incapaz o cómplice de la situación. En particular la ley del royalty. La ley del royalty fue aprobado prácticamente, no por unanimidad, pero por una amplísima mayoría y de hecho por varios ministros del actual gobierno, y yo no dudo de su buena fe y de que hicieron un trabajo muy profesional y muy serio revisando el articulado de ese proyecto. Lo aprobó la ministra Rincón, lo aprobó el ministro Gómez, lo aprobó el ministro Burgos, y yo creo que hicieron un buen trabajo. Entonces lo que planteó fue el expresidente, que por de pronto plantearlo en vivo de cara al país y aceptando preguntas de los periodistas y no como Meo que sube mensaje a Facebook o a Twitter, marca una diferencia, digamos, respecto a cómo se hacen las cosas con liderazgo. Lo planteó directamente. La ley es una ley que se tramitó como corresponde y que cumplió su objetivo. Y en segundo lugar, respecto a la situación de Pablo Longueira, plantear que obviamente la justicia tiene que investigar y tiene que resolver esto, y que no hay ninguna duda de que eso es muy relevante a la hora de establecer con claridad un juicio político, porque también es súper fácil disparar a la bandada y decir que todos se vayan, digamos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si la justicia hace su trabajo y se demuestra de que no hay cohecho? O que los pagos no tenían nada que ver con lo que se ha planteado, digamos, hoy día por parte de la opinión pública. Sería más o menos increíble. Sería increíble, pero si eso se diese, el juicio público ya está hecho. Ahora, ustedes como jóvenes, a propósito les pregunto, el caso de Marco Enrique Ominami, digo como jóvenes porque tiene 42 años, fue candidato presidencial y está trabajando en función de recuperar la posición y está nuevamente como postulante a la moneda y todo eso. Este asunto que se reveló el último fin de semana con respecto al transporte en jet, el alto costo, la relación con empresarios brasileños, el gobierno ha pedido que explique el uso del jet privado. También en la derecha han surgido voces, digamos, en la nueva mayoría también. Entonces, ¿cómo ven esta situación, digamos, en términos más allá de la ideología que ustedes puedan profesar, a la que tienen perfecto derecho? Acá los autorizamos que piensen libremente. pero que un joven que tenía expectativas, digamos, y que ahora se ven un tanto accidentadas. Hay una pregunta... Apaleada. Bueno. Hay una pregunta más o menos recurrente que todos José se hacen, Manuel Ruiz, que es cómo Meo financia esta campaña más o menos permanente, o sea, y es de hace tiempo, o sea, ya 8 años en campaña. Claro, entonces, y eso, bueno, y uno hoy día se va enterando de cosas que en definitiva, o sea, de muchas cosas, entonces cuesta un poco creer que en alguna de ellas, no sé, pues no haya habido o financiamiento irregular o ayudas que no corresponden, porque de verdad que es llamativo todo lo que va saliendo y yo creo que lo que más nos daña, porque él al final era un candidato presidencial con alta credibilidad de la ciudadanía en un momento, y daña en definitiva la democracia que una persona así termine uno dándose cuenta que mintió en algunos aspectos, que el contacto en definitiva con SQM había sido mínimo y después el gerente estuvo cenando en su casa. O sea, son cosas que también dañan la fe pública en general. Era un candidato que no sé qué será en el futuro, pero era un candidato que en definitiva tenía mucha credibilidad, y que la gente se dé cuenta que esa persona estaba mintiendo, yo creo que es súper complicado para el sistema en general. Sebastián, de Polo, ¿eh? Oye, igual que en el caso de Piñera, yo creo que aquí los que aspiran o han aspirado a los máximos cargos de representación política tienen que estar expuestos al más alto escrutinio público. Esa es la base para recuperar la confianza. Y yo creo que Marco Enrique Ominami le ha fallado a la fe pública, y sus respuestas, de nuevo, igual que el caso de Sebastián Piñera, son altamente insuficientes. Pero convengamos que Facebook versus una conferencia de prensa con preguntas es un estándar. Absolutamente, sí, absolutamente. La pregunta es ¿qué preguntas te hacen, digamos? Las preguntas son libres, pero no las hace uno. Yo no creo, pero bueno. Entonces yo creo que Marco también tiene que darle una mejor respuesta al país, porque aquí hay 3 fenómenos distintos. Uno, si el uso del jet fue declarado o no como gasto al CERVEL, y ayer el presidente del CERVEL dijo: yo no puedo decir algo que no me dijeron. O sea, si yo declaro al CERVEL, me dieron 100 millones en algo, o no lo declaro, el CERVEL solo opera con lo que yo le declaro. Segundo, la legislación chilena y la de muchos países hace que el financiamiento de privados a la política no puede ser de extranjeros, que ese es otro problema que tiene que ver con la soberanía nacional y la incidencia de otro.
Y tercero, que la empresa que está vinculada a esto tiene un alto cuestionamiento en Brasil por corrupción. Entonces, yo creo que Marco Enrique Minames tiene que dar una mucho mejor explicación al país. Entiendo que lo que decía la prensa que llega hoy día o estos días a Chile. De Montevideo. Y eso, yo creo que todos esperamos que haya una buena explicación. Gonzalo Blumel, tenemos un minuto nos queda. 3 reflexiones muy breves. La primera es que una cosa más de fondo. Yo creo que la experiencia del caso de Marco Enrique es una llamada de atención a toda la ciudadanía, que no se dejen embaucar por personajes políticos que prometen el cielo y la tierra, que dicen que son distintos, que son inmaculados y que en el fondo ellos son los únicos capaces de sacar adelante la situación porque tienen una calidad moral que es distinta. Porque la política no se funda en eso, la política se funda en el debate de ideas. Y es un poquito como lo de Donald Trump hoy día en Estados Unidos, que yo creo que se va a caer como un castillo naipes más adelante, que es decir, yo soy distinto y todo el resto son un desastre, son todos malos, son todos ladrones, yo soy el único santo. En política ni en nada en la vida hay santos perfectos ni hay demonios perfectos. Lo segundo, yo creo que RD, Revolución Democrática, está muy preocupado porque se acaba de quedar sin candidato presidencial. Y lo tercero, y lo tercero, y con esto termino, me llama la atención, esto ya es anecdótico, pero la izquierda en Chile es muy curiosa porque por una parte hace campaña en jet privado, y también pide y hace campaña y recolección de fondos en yates privados. Acuérdense que el caso de la campaña de la presidenta Bachelet en Manhattan había un yate para recolectar fondos que lo lideraba Heraldo Muñoz. Entonces, entre los yates y los jets de la izquierda yo estoy sumamente sorprendido y me gustaría saber cómo se puede postular Sebastián a eso. de Polo, José Manuel Ruiz, Gonzalo Blumel, llegamos al final del primer café, una nueva mañana en Cooperativa, y que tengan una buena jornada. Que esté muy bien, Sergio. Chao.